Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Cruz. Estudié lo que fue la licenciatura en psicología y tengo una maestría en terapia familiar y en intervención social. El tema del día de hoy va a ser violencia, ¿no? Y las violencias de género. Antes de empezar a abordar este tema, me gusta empezando a hablar de los objetivos, de los 17 objetivos que propone la Organización Mundial de la Salud, que tienen que ver con el desarrollo sostenible para mejorar el futuro y alcanzar un futuro mejor. Este taller o este curso o este módulo que les estoy compartiendo incursiona entre 4 de ellos, que es la igualdad de género, el reducir desigualdades, la paz y la solidez en las instituciones, así como una alianza para lograr todos los objetivos. En primer lugar, voy a hablar de la comprensión del género, luego les voy a hablar de la comprensión de la violencia, citaré en medio a Galton con una modalidad de las violencias y finalmente voy a cerrar con lo que va a ser la violencia de género para que podamos comprender un poquito de qué van estos términos. El género es una construcción social, ¿no? Es una herramienta poderosa y es una categoría analítica que nos va a servir para denunciar ciertas desigualdades entre sexos. Sexos me estoy refiriendo a hombre y mujer y justamente va a situar mucho sus contextos sociales, económicos y culturales, así como la cuestión histórica. Este es un término alternativo que va a enfatizar las diferencias que hay, que justamente va a abordar la parte de las relaciones sociales y cómo están interactuando. Es una buena metodología para identificar diferencias y dificultades que pueden impactar en el bienestar de las personas. En la cuestión del género, me gustaría compartirles una frase de Chimamanda que dice que la prescripción que el problema del género es que prescribe quiénes debemos ser en lugar de reconocer quiénes somos. Esta Chimamanda es una novelista, cuentista y dramaturga nigeriana que habla sobre esta prescripción, ¿no? En lugar de reconocer quiénes somos. Y entonces propone que no tenemos que tener tantos estereotipos o tantos mandatos para vivir en igualdad. Esa es la propuesta del género. Vamos a pasar a la comprensión de la violencia y la violencia va a ser vista como algo que experimentamos constantemente en nuestras vidas, va a aparecer en todos los lenguajes y en todas las culturas. La OMS la está definiendo como el uso de la fuerza o el uso del poder para herir a alguien o de manera deliberada. ¿Vale? En esta definición lo que quiero rescatar es la cuestión del poder que se usa para la afectación de otras personas. Y en esta definición es importante que contemplemos los efectos que tiene la violencia. Los más comunes son el miedo, la culpa y la vergüenza. Son como los grandes efectos que genera la violencia para las personas. Por otro lado, también tenemos que la violencia va a atentar contra la dignidad de las personas, contra sus necesidades básicas como es la vida, la salud, la identidad y su libertad, ¿vale? Esos son como las cosas importantes, ¿no? Para comprender la violencia y situarla en un contexto. Ahora vamos a pasar a las modalidades de Galton que propone. Él propone la violencia directa, que tiene que ver con lo que se ve, la violencia que se puede ver, es decir, pueden ser golpes, insultos, tortura incluso. La violencia directa se puede categorizar en diferentes formas, por ejemplo, física, psicológica, económica, emocional. O bien se puede categorizar en función de dónde ocurre, que es en el hogar, puede ser violencia doméstica, en los espacios escolares o en la calle, ¿vale? Posteriormente vamos a tener la violencia cultural, que es de la que más nos habla Galton, y es súper importante esta violencia porque esa no se ve, ¿no? Esa es una violencia simbólica que está presente en el lenguaje, en la ideología, en las ciencias empíricas o en la ciencia hegemónica. Esto quiere decir que esta violencia se utiliza para legitimar otras formas de violencia como las directas. Y tenemos la violencia estructural. Este tipo de violencia es jerárquica, ¿no? Es una violencia que tiene que ver con jerarquías y tiene que ver también con una amenaza hacia lo que va a ser la devaluación de la feminidad. Entonces estas son las 3 tipologías que propone Galton, que nos va a llevar a comprender lo que va a ser la violencia de género, que es a donde vamos a ir llegando en este módulo.
La violencia de género es la que se está analizando más en la actualidad debido a que es un problema social y su visibilización viene siendo cada vez más común a partir de diversos movimientos como el Me Too, como ciertas denuncias públicas, etcétera. Esta violencia de género la sostiene una estructura patriarcal, ¿vale? Y la violencia de género es una violencia estructural y cultural que lleva a actuar con mecanismos de dominación y de control que se ejercen, ¿no?, hacia directamente las mujeres, propiamente las mujeres. Vale, y para finalizar, una vez que hemos hablado de la violencia de género, quiero compartirles que la violencia se está volviendo un producto público y visible a través de todas las denuncias y es una situación o un tema que nos preocupa, pero también nos ocupa como profesionales de la salud. Es importante este tema porque en un artículo de Ana de Miguel, esto está pasando de ser de un drama personal a un problema político y social. Entonces es algo que nos compete rescatar. Finalmente quiero cerrar, o me parece necesario, la dimensión social, política, cultural y de género de la violencia. Esto sería todo. Muchísimas gracias.